¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo con mucho gusto desde la ciudad de Morelia, Michoacán. En esta ocasión invité a mi nieto Gustavo Adolfo para que apareciera conmigo en esta grabación. Yo sería un mal mexicano, un corrupto y un deshonesto, inclusive un pésimo ejemplo para mi nieto, que él también está estudiando Derecho, está en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana. Yo no le podría decir que hay que luchar por la justicia y que yo me convirtiera en un encubridor de hechos tan censurables como de Tlatlaya. Ya lo he comentado hace unos días. Pues mire usted, ahora voy a dar lectura íntegra a una nota que se publica este día en el diario La Jornada. Y repito, los periodistas debemos de ser honestos, debemos decir la verdad, no convertirnos como el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, que se convierte pues en una tapadera de todo. Inclusive dice que hay una campaña en su contra. ¿Cuál campaña en su contra? La campaña la ha hecho él en contra de tanta violación a los derechos humanos, que ha sido desastroso su desempeño al frente de la Comisión Nacional, porque ha sido un encubridor y no es una cuestión de antipatía. Yo no he tenido un trato personal con él, solo lo juzgo por sus actos, por lo que ha hecho y por lo que ha dejado de hacer, que es lo más censurable. Fíjese usted, tal vez me tarde un poco en dar lectura a esto, pero vale la pena que usted lo conozca. Dice: entregan anónimamente a agencia de noticias material fotográfico de los hechos, material que también vamos a utilizar. No es material nuestro, es de una agencia, de la agencia, ahorita les voy a decir que MVT es la agencia, está en el Estado de México. Dice: ultimadas a muy corta distancia 14 de las 22 víctimas de Tlatlaya. Los jóvenes fueron colocados a menos de 1 metro de las paredes de una bodega y les dispararon. La escena fue totalmente manipulada, con cuerpos sembrados y desaparición de evidencias, es decir, que los cuerpos fueron movidos del lugar en el que originalmente fueron asesinados. Yo no los puedo llamar abatidos por el ejército, fueron asesinados, acribillados a mansalva, y también desaparecieron evidencias. La nota la firma Gustavo Castillo García con información de la agencia MVT, y le voy a dar lectura íntegra porque no quiero equivocarme, quiero respetar el trabajo de estos periodistas. Dice así: 14 de las 22 personas, aquí le ponen, abatidas por efectivos del ejército mexicano en el poblado de San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México, fueron colocadas a menos de 1 metro de las paredes de una bodega, y los militares les dispararon a corta distancia, es decir, a menos de 1 metro de distancia de las paredes, ahí los colocaron para dispararles. Y esto es el resultado de un examen criminalístico que realizó un especialista, un perito en la materia. Ahorita voy a mencionar su nombre. Luego viene entre comillas: para que un impacto de bala de ese calibre, pone entre paréntesis, de fusiles M1, deje un boquete en la pared luego de atravesar un cuerpo, se necesita que se dispare a menos de 30 centímetros de distancia de la víctima. 30 centímetros de distancia de la víctima, lo cual pues se descarta un tiroteo, un enfrentamiento. Bueno, esto lo afirma el criminólogo José Luis Mejía Contreras. Yo sé que iba a hacer una aclaración, él es criminalista, ¿no? La criminología es una ciencia muy diferente a la criminalística. La víctima, bueno, se hicieron los disparos a menos de 30 centímetros de las víctimas, afirmó el criminalista José Luis Mejía Contreras al analizar el material fotográfico de la escena del crimen, mismo que fue entregado de manera anónima a la agencia de noticias MVT. La escena donde supuestamente las 22 personas perdieron la vida durante un enfrentamiento con los militares el pasado 30 de junio
entre comillas, fue totalmente manipulada. Es decir, hubo cuerpos que fueron sembrados y se desaparecieron evidencias. Sembrados es que fueron movidos de un lugar a otro. Continúa. Ninguno de los delincuentes abatidos tiene disparos en la cabeza. Si la confrontación fue entre quienes estaban dentro y los militares fuera de la bodega, pues había una distancia de entre 20 y 30 metros entre unos y otros, por lo que cualquier disparo de los militares se tuvo que alojar en el cadáver, ya que ningún arma es capaz de atravesar un cuerpo y luego impactar en la pared y dejar un boquete. Las imágenes entregadas a la agencia de noticias MBT corresponden a momentos en los cuales los cuerpos y las armas que supuestamente se utilizaron para agredir a los militares no habían sido levantados por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y en ningún momento los peritos colocaron letreros que indicaran la existencia de casquillos de cartuchos percutidos por las víctimas. Usted sabe que a veces se colocan pues unas tarjetas, unos cartones con unos números. Bueno, ninguno de los presuntos delincuentes abatidos durante el enfrentamiento, que según la Secretaría de la Defensa Nacional duró 3 horas, tiene disparos en la cabeza. Todos los impactos se registraron a la altura del pecho y el abdomen. En el caso de las 14 personas que fueron llevadas hacia las paredes de la bodega, el criminalista precisó que fueron colocadas de pie, y en las fotografías se observa que en cada caso se percutieron 2 disparos a una altura de entre 1.20 y 1.40 metros. Se lo voy a explicar. Altura no es distancia, es decir, quiere decir que los balazos los recibieron a una altura del cuerpo entre 1 metro con 20 centímetros y 1 metro con 40 centímetros. En esta parte de aquí fueron los disparos que hicieron. Uno de los datos periciales más reveladores, continúa este dictamen criminalístico, es que las víctimas presentan todas manchas de lodo en las rodillas y otras más en el pecho, y luego aparecen los cadáveres tirados sobre piedras en un terreno totalmente seco. ¿Qué quiere decir? Pues que los arrastraron del lugar en donde los mataron, donde los ejecutaron, porque aparecieron en un terreno totalmente seco. Bueno, sigue entre paréntesis, corrijo, entre comillas. A esas personas, se refiere a las víctimas, a los que fueron asesinados, a esas personas las sometieron. Permanecieron más de media hora hincadas, algunos más pecho a tierra, luego quizá los pusieron de pie y entonces les dispararon a menos de 30 centímetros de distancia, lo que provocó que los cuerpos fueran atravesados y las ojivas impactaran contra las paredes, dejando un gran hueco en la pared. Detalló Mejía Contreras en el análisis realizado a petición de la agencia MBT. Es una agencia informativa que está en Lerma, creo, en el Estado de México. Señaló el criminalista que nadie muere en un enfrentamiento con las piernas cruzadas, porque la dinámica de movimiento que se presenta cuando alguien cae abatido en un intercambio de disparos registra el llamado, entre comillas, trompo, es decir, el cuerpo gira hacia el lado contrario del que recibió el impacto de bala, entre comillas. En la escena que observamos a partir de las fotografías y la manera en que fueron fijados los cadáveres, más de 5 cuerpos cayeron totalmente de espaldas, uno más de frente, pero ninguno observa el giro natural que se presenta al recibir un impacto de bala de grueso calibre a más de 20 metros de distancia. Entonces, insisto y ratifico, de acuerdo a este peritaje, fueron ejecutados a 30 centímetros de distancia, les dispararon. Bueno, lo que evidencia que esas personas fueron sacrificadas en un sitio y luego arrastradas al lugar donde se montó la escena, y a todos los tiraron de espaldas para hacer creer que así cayeron, lo cual es imposible.
En cuanto al sitio donde fueron abatidos los presuntos delincuentes, es una bodega recién construida, el piso es de tierra y tiene materiales como grava y arena en todo el terreno. No tiene puertas para evitar que alguien observe hacia el interior, solamente cuenta con 2 accesorias sin cortinas. Había 3 camionetas en el interior, marcas Ford, Honda y Chevrolet Cheyenne, a pesar de que supuestamente fueron utilizadas para disparar contra los militares. Supuestamente los delincuentes dispararon desde las camionetas, dice el peritaje, y resguardarse de los tiros de estos, las unidades no presentan daños graves. Incluso 3 de los cuerpos fueron colocados por delante de las puertas abiertas de los vehículos, como si en lugar de protegerse trataran de impedir que las balas perforaran la carrocería. Sobre el supuesto sitio para mantener a personas privadas de su libertad, porque acuérdense que primero dijeron que estos sujetos a los que asesinó el ejército tenían secuestradas a unas personas, dice: sobre el supuesto sitio para mantener a personas privadas de su libertad, consideró el criminalista que nadie tiene secuestrada a una persona en esas condiciones. José Luis Mejía Contreras señaló que ni siquiera existe una lógica en el tipo de armamento que plantaron a los cadáveres, porque pusieron armas de fuego junto a los cadáveres. Fíjese usted lo que dice tan interesante este criminalista. Dice: José Luis Mejía Contreras señaló que ni siquiera existe una lógica en el tipo de armamento que plantaron a los cadáveres, pues mientras las armas son negras, dice, los cargadores son grises, y otra vez entre comillas, y eso solo los utilizan los militares. Bueno, en muchos casos las armas aparecen colocadas perfectamente alineadas con los cadáveres, aparentemente sostenidas, o hasta los cargadores extras que supuestamente usarían las víctimas. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Esto debería de llevar al propio presidente de la República a dar la cara, a hacer declaraciones y exigir que se proceda penalmente. Pero resulta que en las notas que hoy se publican en algunos diarios dicen que, ¿qué dices? En Proceso se publicó anoche que fueron 25 los soldados procesados por desobediencia e incumplimiento del deber. Sí, bueno, fíjese nada más, están en una prisión militar, pero están consignados por desobediencia, por incumplimiento del deber, cuando deberían estar consignados como presuntos responsables de homicidio. Si un civil que mata a una persona con simples indicios, además de las golpizas, de las torturas, de todas las infamias que se cometen en agravios de personas inocentes para que se autoinculpen como presuntos responsables de homicidios, de inmediato son consignados, de inmediato. Pues a los militares también les debieron de haber fijado responsabilidades como presuntos, fíjese bien, yo no los puedo calificar todavía de homicidas, no soy juez, pero sí como presuntos responsables del delito de homicidio, y de los que resulten. Nada más dice un boletín de la Sedena que como responsables de faltas a la disciplina militar, es decir, si estas personas matan a alguien, están consignados por violaciones a la disciplina militar, a un código de justicia militar, cuando en nuestro país no debería de existir eso. Debería de existir un solo ordenamiento jurídico en materia penal para procesar a civiles, a militares, a marinos, a quien sea que cometan hechos gravísimos como esto. Yo reclamo justicia para los familiares. Ya la vida nadie se las va a devolver. El sufrimiento de sus padres, de sus madres, de sus esposas debe de ser terrible. El dolor, la impotencia de saber
que desde la Presidencia de la República, que desde los altos funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República, del otro mentiroso del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del otro mentiroso del gobernador del Estado de México, se está protegiendo estos hechos. Eso es lo que genera la impunidad, por eso hay tantos delitos, porque no son castigados. Bien decía el marqués de Beccaria, César Bonesano, la importancia no es la pena de muerte, sino que se castigue a los responsables, la certeza punitiva, lo que no hay. Y yo exijo a nombre mío, a nombre de todas esas familias que están de veras en el desamparo, porque nadie habla por ellos, más que algunos medios, más que algunas organizaciones para la defensa de los derechos humanos internacionales, pues aunque sea una sola voz, la mía o la de mi nieto, la de mi familia, que aunque nosotros no hemos recibido una situación de esas características, nos debemos de lamentar, nos debe de doler lo que le pasa a mucha gente que no tiene una tribuna donde expresar su inconformidad, su repudio, su dolor. ¿Cuántas lágrimas han de estar derramando en este momento los padres, las esposas, los hijos de estas víctimas, presuntos o no presuntos delincuentes? No tenían por qué ser ejecutados como lo señalan. Por eso me atreví a dar lectura íntegra a este peritaje que seguramente ya le está dando la vuelta al mundo. Ya le está dando la vuelta al mundo. ¿De hecho qué? En la portada de proceso se maneja ahorita en el portal que la Human Rights Watch denuncia evidente encubrimiento al caso y están exigiendo que se esclarezca, que no sea posible que la Sedena y el presidente no cumplan con sus deberes ante la sociedad. De que esta noticia. Bueno, fíjese, a mí me da gusto que mi nieto se interese por todo esto. Es una persona que está estudiando Derecho y que no le interese la justicia o que esté totalmente ajeno a esas atrocidades, pues seguirá contribuyendo a la impunidad. Los abogados deben de luchar por la justicia, no por eso que se llama Estado de Derecho, por la legalidad, que claro es importante, pero deben luchar por la justicia, y aquí hasta este momento no hay justicia. Y el que debería de dar la cara sería el presidente de la República, debería manifestar en este momento su indignación, pero claro, sabe que el ejército lo apoya, nadie más lo apoya en una situación grave en este país más que con las armas. Yo vuelvo a insistir y parezco muy reiterativo, a lo mejor a muchos funcionarios, a mucha gente no le gusta lo que yo digo, pero a mí me parte el alma, me parte el corazón de veras, porque yo no sé estar en este momento en la situación, en el lugar de esos padres que ya unos ya sepultaron a sus hijos. Yo no sé de veras ya ni qué palabras decir. Yo les mando desde aquí, aunque sea nomás la voz de mi nieto y la de un servidor y la de mi familia, mis verdaderas y sentidas condolencias, y lo que yo debo y puedo y estoy obligado a hacer como abogado y como mexicano es decir la verdad. En este país, por eso hay tanta injusticia, porque los periodistas nos hemos convertido en encubridores, vendemos nuestras plumas, vendemos nuestra palabra para tapar todo, para limpiarle con la lengua los zapatos a los funcionarios y decir que todo está bien en este país. Este caso Tlatlaya nos llena de indignación, pero los que me ven, porque he recibido, le mando por cierto un saludo muy cariñoso a una persona, a la señora Yolanda, que me dice que está fuera de nuestro país y que le gusta lo que aquí comentamos, porque dice que ella le duele lo que está pasando. Ella es michoacana, no sé de qué lugar de Michoacán es, no sé en qué lugar está fuera de nuestro país, pero dice que nos ve. Yo le mando a usted muchos saludos y ojalá usted algún día pueda regresar a Michoacán, a abrazar a su familia, a visitar la tumba de sus muertos. No se olvide de Michoacán. Aquí necesitamos a todos los michoacanos. Y repito, a mí me llena de dolor y de indignación el asunto de Tlatlaya. Por eso
lo he manejado tanto, por eso lo he subido a mi página de internet y lo lamento mucho y exijo justicia. Justicia, no boletines de prensa, no declaraciones, que no nos salgan con que fue un enfrentamiento, que la comisión, pues comprar testigos, es fácil, inventarlos, habilitarlos, testigos falsos, pues lo pueden hacer, u obligar a las personas que presenciaron esto a que se retracten porque los amenacen, porque los sobornen. El Estado, eso que llaman Estado, las autoridades de la Procuraduría de Justicia, de la General de la República y la de todos los estados, tienen el poder, la fuerza suficiente para intimidar, para someter, para asustar. Y yo insisto, esto que yo digo aquí, se los digo a mis alumnos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que yo agradezco tanto que nos den libertad de cátedra. Ahí no nos impiden decir esto. En otras escuelas está prohibido que usted censure estos casos. Si usted en una escuela a veces, mejor no quiero ofender a ninguna institución privada porque hay instituciones muy buenas, pero la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es una institución maravillosa y generosa, porque los que tenemos oportunidad de sostener charlas como profesores jamás nos han impuesto que nos ajustemos a ciertos programas de engaño, de mentira, de encubrimiento o de adulación al gobierno. Todo lo contrario, en casi todos los programas, sobre todo en materia penal, nos exigen, eso sí, que defendamos y transmitamos a los alumnos todo lo que es la defensa de los derechos humanos, las garantías del debido proceso, que conozcamos todos los tratados internacionales, cartas, acuerdos donde haya participado nuestro país, que lamentablemente pues no se cumplen por nuestro país. Y ahorita, gracias a la presión de organismos internacionales, como que le quisieron dar tratamiento a este asunto, porque esto fue ya hace 2, 3 meses, y muchos medios callados, solo unos cuantos, proceso, jornada. No me diga usted que Televisa, porque quién sabe qué tratamiento, yo la verdad no veo Televisa, quién sabe qué tratamiento le están dando a este asunto a otros canales, pero lo lamento mucho. Si quieres tú decir algo muy breve, Gustavo. No, está bien. Bueno, ¿qué es lo que está bien? No, lo que dijiste, porque realmente no creo que esté bien lo que se está haciendo. Considero que es una violación a la falacia que a uno le inculcan desde niño con las clases de civismo y ética y amor a la patria. Te enseñan que el Estado es una institución que te procura como un padre a su hijo y se encarga de cuidar tus intereses, pero realmente uno no dice nada porque sabe que lo que el maestro espera que uno diga, pero realmente es una muestra muy clara de que no es así la realidad. Bueno, claro que sí, pero estas mentiras, estas actitudes de encubrimiento, tarde que temprano afloran. Lamentablemente, repito, usted se imagina si en este momento todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, si está, proceso, claro, jornada, estuvieran exigiéndole al gobierno de la República justicia, obligarían a que se procesara a quienes llevaron a cabo este acto que yo lo llamo un acto sanguinario, cruel y malvado. Lo lamento mucho. Y muchas gracias a un señor Francisco Villa, que también me manda muchos saludos, todos los comentarios que he estado recibiendo. Muchas gracias a la persona que me mandó un mensaje cuando hice el comentario de lo de la Comisión de los Derechos Humanos. Ya también le contesté y le agradezco y le pido y le exijo que me haga críticas, porque las críticas que me puedan hacer también me sirven para que yo me ajuste y nunca me salga de los principios de la objetividad y de la verdad. Me da, pues no gusto saludarlos ante estas circunstancias, sino que reflexionen y piensen que solo exigiendo justicia, aunque sea con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, este país podrá cambiar. Si no, seguiremos sometidos a esto que un día Mario Vargas Llosa, el escritor peruano, llamó la dictadura perfecta. Saludos respetuosos.